La historia clínica es un documento de acción médico-legal. Es muy importante porque tiene impregnadas todas las acciones médicas que se realizan con los pacientes, tiene consignadas todos los consentimientos y las autorizaciones del paciente para realizar determinados procedimientos, ¿no? Es un documento médico legal, ¿no? Es un documento en el cual se puede usar en un juicio para acciones legales que pueda tomar la familia contra el médico o el médico contra el paciente, ¿no? Es un documento en el cual se estampa la historia actual del paciente, la historia de la enfermedad, donde se consignan los antecedentes patológicos del paciente, y es un documento de mucha importancia, ¿no? Ahí consignamos los resultados de los exámenes de laboratorio, consignamos cuál es la presunción diagnóstica con la cual entra el paciente, ahí se consigna cuál es el diagnóstico definitivo durante la evolución del paciente. Es un documento que es muy importante saberlo manejar, saberlo utilizar, porque es además el instrumento de comunicación entre los médicos, ¿no? O sea, si me proporcionan a mí una historia clínica de un paciente que nunca he visto, teóricamente, al leer la historia clínica, todo lo consignado puede entender una idea, voy a tener una idea muy clara de frente a qué tipo de paciente estoy, qué acciones hicieron para no repetirlas, ¿no? Qué acciones se dejaron de hacer para intentar realizarlas ahora, ¿no? Es un documento que tiene mucha información relevante en el tema de tratamiento y diagnóstico de un paciente. En la historia clínica se consignan muchos datos. Dentro de los datos más importantes se encuentra la anamnesis, ¿no? Que es la valoración ectoscópica del paciente, y en la anamnesis se colocan datos que nos van a ayudar a entender el problema médico por el cual el paciente llegó al hospital, ¿no? Se consigna el nombre, por ejemplo, para identificar al paciente. Cada hospital policlínico, clínica, tiene un registro individual de identificación de cada paciente, que es el número de la historia clínica, ¿no? Se consigna la edad del paciente. Hay muchas patologías que son más prevalentes de acuerdo a la edad, ¿no? Si tenemos a un niño, o sea, de edad muy precoz, uno debe pensar desde el punto de vista cardiovascular. Si está hospitalizado un niño de pequeña edad, ahí uno tiene que pensar en un problema congénito en ese paciente. Si se consigna como edad a un paciente de edad avanzada, entonces hay que pensar que el problema que lo lleva al paciente es una enfermedad degenerativa, por ejemplo, ¿no? El sexo, hay muchas enfermedades ligadas al sexo, ¿no? El sexo masculino y el sexo femenino tienen enfermedades muy específicas. Por ejemplo, en las enfermedades cardiovasculares, el sexo masculino tiene mayor prevalencia que el sexo femenino. La relación es 3-1, ¿no? Específicamente en el tema isquémico, en los infartos, la probabilidad de que un paciente se infarte en comparación con una mujer es de 3-1, por ejemplo, ¿no? La edad, el sexo en el tema de enfermedades del colágeno, por ejemplo, llámese lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, síndrome antifosfolipídico, todas las enfermedades que conlleven alteración del colágeno, las enfermedades del colágeno, generalmente se presentan en el sexo femenino, ¿no? Es muy importante diferenciar el sexo del paciente, ¿no? La raza, hay enfermedades ligadas a la raza, por ejemplo, la raza negra está más en relación
a la hipertensión arterial, ¿no?, de tipo maligno, de difícil control. La raza negra es más preponderante. También es más preponderante en algunas razas el tema, por ejemplo, de anemia falciforme, ¿no? Entonces es importante también consignar en la historia clínica la raza del paciente. La religión, más que contribuir a un diagnóstico etiológico de la enfermedad del paciente, nos ayuda a planear, a ver si podemos planear sin ningún tipo de restricción los tratamientos de los pacientes, ¿no? Un ratito, por favor. Discúlpeme 5 segundos. Ah, por ejemplo, hablábamos de sobre religión, ¿no? Los testigos de Jehová, por su religión, tienen un tema una opinión, una idea muy especial sobre la sangre. Pues algunos pacientes que necesitan como parte de la terapia el reemplazo sanguíneo por pérdida en una hemorragia, por ejemplo, si es testigo de Jehová va a ser bien complicado poder utilizar esta terapia como parte de tratar de ayudar al paciente. Entonces es importante consignar también la religión en ese sentido, ¿no? La ocupación. Hay muchas enfermedades ligadas a la ocupación, ¿no? Generalmente los problemas pulmonares, por ejemplo, hay muchas enfermedades ocupacionales, ¿no? Por ejemplo, el minero de socavón, en relación a la fibrosis pulmonar o la silicosis, por ejemplo. Entonces es importantísimo colocar el estado civil del paciente, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la ocupación, muchos de estos pacientes con enfermedades de transmisión sexual son pacientes de ruta, ¿no? Son choferes de carretera, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante en ese sentido consignar, pues, el tipo de ocupación que tiene. El estado civil, aunque no crean, consignar el estado civil también es importante en los trastornos psicológicos, ¿no? Las pacientes viudas, por ejemplo, tienen más tendencia a la depresión. Entonces es importante consignar el estado civil para un poquito entender cuáles son los problemas más comunes que afectan a nuestros pacientes, al paciente que estamos evaluando, ¿no? El grado de instrucción nos ayuda más en la comunicación con el paciente, saber utilizar saber tener en cuenta qué tipo de lenguaje utilizar para comunicarnos con ellos, para dar información sobre su enfermedad, sobre el tratamiento que va a recibir el paciente, ¿no? Si el paciente está instruido, pues podemos explayarnos con un lenguaje complejo, entendible para el paciente, pero si es un paciente de grado de instrucción bajo o analfabeto, utilizar palabras simples, no técnicas, para poder hacer llegar la información que queremos darle al paciente sobre la enfermedad, ¿no? El idioma, de la misma manera que el grado de instrucción, el tema de comunicación con el paciente, ¿no? Consignar qué tipo de idioma para ver si se puede hablar en español, en quechua o en inglés, por ejemplo. El lugar de nacimiento, ¿no? Algunas enfermedades son endémicas, ¿no? Como por ejemplo Arequipa y la región sur del país es zona endémica de Chagas, que es una enfermedad que afecta mucho al sistema cardiovascular, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, si yo pienso en Chagas, en qué zona el paciente, de qué zona proviene, para más o menos tener en cuenta este tipo de diagnóstico, ¿no? El lugar de nacimiento y procedencia más o menos van de la mano en ese sentido. El domicilio, para identificar a un familiar si se necesita ubicarlo en forma urgente, ¿no? Para tomar decisiones sobre un tipo terapéutico. La persona responsable de si el paciente es dependiente de alguien, ¿no? Colocar ahí el nombre de la persona que puede tomar las decisiones en nombre del paciente, ¿no? La fecha de ingreso, cuándo ingresó el paciente a la hospitalización, quién realizó la historia clínica y la fecha de cuándo se realizó la historia clínica. Esos son datos importantes que van dentro de la anamnesis. La enfermedad actual, ¿no? Es la causa por la cual el paciente terminó en el hospital, ¿no? Es importante también consignar
la mayor cantidad de signos y síntomas para poderlos agrupar en síndromes y llegar al diagnóstico del paciente. Los antecedentes, tanto personales como familiares, también son importantes porque juegan un rol decisivo en el tema diagnóstico y pronóstico de los pacientes, ¿no? Es diferente un paciente, por ejemplo, que tenga un infarto agudo de miocardio y tenga diabetes, a un paciente que tenga infarto agudo de miocardio y no sea diabético, ¿no? Probablemente el paciente diabético tenga peor pronóstico que el paciente que no es diabético, ¿no? Que nos ayuda mucho a entender la evolución, a entender el pronóstico del paciente que está siendo evaluado por nosotros. El examen físico, que se hace en forma segmentaria, ¿no? Un examen físico completo y después un examen físico preferencial dependiendo de la patología que acuse el paciente. Por ejemplo, esto es muy claro en el paciente neurológico. La semiología neurológica es muy específica para buscar puntos específicos e importantes en los pacientes. Entonces ahí el examen físico preferencial es muy importante. Cuando tenemos todos los datos sobre la anamnesis, la historia de la enfermedad, los antecedentes, el examen físico, pues podemos plantear un diagnóstico que debe ser sindrómico, que debe ser etiológico, y en función de ese diagnóstico, hacer el plan de trabajo en el cual se debe incluir qué tipo de exámenes de ayuda diagnóstico vamos a utilizar, ¿no? Qué tipo de exámenes de laboratorio, qué tipo de exámenes de imágenes vamos a utilizar, qué tipo de procedimientos vamos a plantearle al paciente, como por ejemplo, la obtención de líquidos corporales a través de una toracocentesis, una paracentesis, por ejemplo, o procedimientos de tipo semi-invasivos como un ecotransesofágico o invasivos como una cirugía o una cirugía de la paratomía exploratoria, por ejemplo. Todo eso se debe consignar en la historia. Después el diagnóstico final es cuando el paciente, luego de algunos días de evolución y consignado todos los datos del paciente, pues llegamos a un diagnóstico definitivo del paciente, que es importante consignarlo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que se deben manejar en el paciente? O sea, no quedarse con un solo diagnóstico, porque si durante el planteamiento de los exámenes de ayuda diagnóstica más los procedimientos se nos cae el diagnóstico planteado, pues no vamos a saber qué otras posibilidades diagnósticas tiene el paciente. Entonces, manejar mucho el diagnóstico diferencial. En base a esto, la terapéutica, qué exámenes, qué tratamiento se le va a dar al paciente. ¿Cuál es la evolución del paciente durante su estancia hospitalaria? Buena, mala, si fallece el paciente. Al alta, consignar la fecha del alta, los diagnósticos definitivos y proporcionarle la hoja resumen al paciente, que es la epicrisis, donde en forma resumida y concisa se proporcionan todos los datos, lo actuado en el paciente durante su hospitalización. Es un documento que se le entrega al paciente, se queda una copia en la historia como resumen para que tenga el paciente una evaluación por consultorio, y una de las copias va al paciente para que lo tenga en sus manos, que vea cuál fue el diagnóstico final y qué procedimientos se realizaron, qué otros procedimientos quedan pendientes, por ejemplo, para que se haga el seguimiento en consultorio externo. Dictoscopía es más o menos todo lo que hemos hecho a través de observar al paciente, adquirir los datos anamnésicos y el examen físico, ¿no? Es una observación global y metódica de las particularidades de un paciente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la exploración del examen del paciente. Algunos lo consideran un arte que inicia tan pronto encontramos a un paciente a través de un enfoque visual para valorar cuál es la actitud, por ejemplo, la talla, ¿no? Hay algunas patologías que se asocian a talla, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, una persona muy grande, y la familia es pequeña, hay que descartar un síndrome de Marfan, por ejemplo, o acromegalia en estos pacientes. Las facies, hay unas facies muy típicas que a través de simplemente el golpe de vista uno puede asumir que el paciente tiene una u otra enfermedad. La constitución nos habla sobre el estado nutricional del paciente, ¿no? Cómo camina el paciente, cómo se viste el paciente, si está desasiado o no, que generalmente esto va asociado con pacientes con alteraciones en la esfera psicológica o psiquiátrica, ¿no?
Si hay otras situaciones que llaman mucho la atención, ¿no? En el paciente, la forma de que come, cómo se alimenta, qué tipo de comida tiene, por ejemplo, ¿no? Consignar cuáles son los signos y síntomas más destacados durante este examen de lectoscopía, cuál es la gravedad del paciente, por ejemplo, qué edad aparenta, ¿no? Para ver mucho de la apariencia del paciente, qué edad aparente y qué edad cronológica tiene, nos ayuda a discernir muchos de los trastornos psicológicos del paciente, ¿no? Por ejemplo, este paciente, ¿no? Que ven que tiene una facies muy característica, muy común, es un niño que tiene un síndrome de Noonan, ¿no? Que está asociado mucho a enfermedades congénitas de la válvula pulmonar, por ejemplo, ¿no? Uno ve, estos niños son dos niños diferentes, ¿no? Se parecen pero no son hermanos, ¿no? Que a través de la facies uno puede decir, ah, no, este niño es un portador de Noonan. Si en el examen físico encontramos un soplo, podemos, ah, no, debe ser de la válvula pulmonar, porque está muy asociado, muy ligado las alteraciones de la válvula pulmonar a estos pacientes con síndrome de Noonan. La anamnesis, el interrogatorio que se tiene con el paciente, ¿no? Que constituye una parte básica en la estructura de una buena historia clínica. El diagnóstico lo da una buena anamnesis. El 70% del diagnóstico se consigue en la anamnesis, ¿no? Por lo que uno debe ser más acucioso, utilizar un método científico durante la utilización de la anamnesis, ¿no? Para la obtención de datos, preguntando algunas cosas que nos interesan, haciendo hincapié en algunas cosas que parece que el paciente olvida o no le da la importancia de vida, ¿no? No olvidarse que anamnesis es sinónimo de interrogatorio. Un buen interrogatorio, una buena anamnesis, una buena historia clínica. Allí, como hemos visto, en la anamnesis vamos a tener datos importantes sobre el nombre del paciente, la edad, ¿no? Cardiopatías congénitas en niños, hipertensión arterial en adultos, enfermedades degenerativas, enfermedades de transmisión sexual en jóvenes o adultos jóvenes, ¿no? El sexo, consignar sexo femenino o masculino, a pesar de que vivimos una etapa un poco difícil, ¿no? El tema ideológico de género, pues aquí uno tiene que saber que solo existen dos sexos, y es masculino y femenino, y está dictado por la presencia del cromosoma sexual, ¿no? O sea, si no se quiere llamar Pilar, o no sé, Maribel, pero es de sexo femenino, pues de sexo masculino. Pondremos pues el nombre que se consigna en los datos, pero el sexo tiene que permanecer como tal, ¿no? Entonces, el sexo solo existen dos, femenino y masculino, y está en función a la presencia del cromosoma sexual. Hay algunas enfermedades que están relacionadas al sexo, las enfermedades, como hemos manifestado, las enfermedades del tejido conectivo, el lupus eritematoso, por ejemplo, la gota en hombres, el cáncer de próstata en hombres, ¿no? Entonces, eso es importante consignar el sexo real del paciente. La raza, ¿no? Habíamos dicho que hay razas con algunas patologías específicas, una hemocromatosis que está ausente en los indios y los chinos, está en el 7.5% de los suecos, la intolerancia a la lactosa, mucho en los europeos del norte, la hipertensión arterial más en la raza negra, una hipertensión arterial de difícil manejo, ¿no? Religión, habíamos dicho los aspectos, por ejemplo, de los testigos de Jehová sobre el uso de componentes sanguíneos como parte del tratamiento. La ocupación, ¿no? Enfermedades ocupacionales, la zoonosis, por ejemplo, que está muy presente en los veterinarios, las patologías respiratorias en los pacientes que trabajan en minería, por ejemplo, ¿no? Es importante consignar el tipo de trabajo para orientar el tipo de diagnóstico que uno piensa en el paciente, ¿no? El estado civil, como habíamos dicho, la avidez está más asociado a síndromes depresivos, por ejemplo, o la soltería en algunas mujeres, puede conllevar a trastornos neuróticos, por ejemplo. Entonces es importante consignar el estado civil de los pacientes. El idioma, el tipo de comunicación que uno va a tener con el paciente. Lugar de nacimiento y procedencia, por ejemplo, las enfermedades endémicas, ¿no? Chagas, leptospirosis, ¿no? El tipo de residencia y el domicilio de la misma forma.
La enfermedad actual es la causa por la cual el paciente fue a la emergencia, por ejemplo, o acudió al hospital o al médico, o al consultorio externo del médico. En esta hay que tener un interrogatorio muy claro, tratando de identificar cuáles son los signos y síntomas principales que tiene el paciente, para que en función a ellos podamos armar un diagnóstico sindrómico. La enfermedad actual es lo que lo llevó al hospital, ¿no? A veces es común encontrar paciente, tiempo de enfermedad dentro de la enfermedad actual, que es una de las partes que se consigna, ¿no? Tiempo de enfermedad del paciente, 3 años, 4 años, ¿no? Eso ya es antecedentes, ¿no? 3, 4 años. O sea, ¿qué lo llevó al paciente al hospital? Hace 4 días tenía una molestia que se hace más aguda. Tiempo de enfermedad, 4 días. ¿No? Antecedente, hace 3 años tiene la molestia que hace 4 días ha empeorado. ¿No? Y es a raíz del empeoramiento de esos síntomas, hace 4 días, el paciente va al hospital. Tiempo de enfermedad, 4 días. Antecedente, el paciente tiene los síntomas parecidos más leves en el último año, 2 años, 3 años, 15 años. Es importante diferenciar, ¿no? Porque para llegar a un diagnóstico adecuado, pues es importante tener un planteamiento lógico sobre la enfermedad que lo lleva al paciente, sobre los síntomas que lo llevan al paciente, ¿no? Entonces es importante tener un dato claro al respecto. Y consignar, pues, como digo, signos y síntomas especiales y algunos signos muy comunes en la esfera de las enfermedades cardiovasculares son, por ejemplo, el dolor torácico, ¿no? La cianosis, la disnea, la ortopnea, ¿no? La citis y el edema de miembros inferiores. Son signos muy comunes dentro de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, este es en forma muy global, muy somera, muy general, cómo es la historia clínica, cuál es la importancia que tiene cada parte de la historia clínica, y lo más importante es ver que una correcta anamnesis, una correcta obtención de datos, va a redundar en un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado para nuestro paciente. También es importante conocer algunos de los signos y síntomas más comunes dentro de las enfermedades cardiovasculares, como el listado que les he presentado, y es el que me gustaría que ustedes trabajen para la práctica de mañana. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 alumnos. Vamos a dividirlos en grupos de 5, va a haber un grupo de 6, pero grupos de 5. ¿Ya? Por ejemplo, ahí de paso tomamos lista. A ver, Kimberly Candia. Buenos días, doctor. Presente. Hola. Vale. Natalia Coaquira. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Andrés Coronado. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Madonna Fonseca. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Y Max Fuentes. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Estos 5 compañeros van a trabajar dolor torácico. Entonces, lo que van a hacer para mañana es buscar toda la información. Ustedes 5 se van a repartir el trabajo, ¿no? Y van a buscar cuáles son qué datos son importantes consignar cuando un paciente manifiesta que tiene dolor torácico, ¿no? Las características más peculiares que uno debe tener en cuenta, qué datos obtener en la información de este signo que es muy importante, que es el dolor torácico. ¿Ok? Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Rocío Jalisto. Presente, doctor. Jalisto es con T, ¿no? Sí, Jalisto. Sí. Correcto. Rosalía Marroquín. Presente, doctor. Camila Mendoza.
Presente, doctor. Cleider Mendoza, Presente, doctor. bueno, espérense, a ver, son 15, 16, ¿no? Y son 1, 2, 3, 4, 5, 3. Ya, vamos a reorganizar mejor esto, ¿ya? A ver, Kimberly, Candia, Natalie Coaquira y Andrés Coronado, ellos tres van a hacer el tema de dolor torácico, ¿ok? Madonna Fonseca, Max Fuentes y Pamela Jalisto, ellos tres van a hablar sobre cianosis, ¿ok? Rosalía Marroquín, ¿está Rosalía? Sí, doctor, presente. Camila Mendoza, Presente, doctor. Cleider Mendoza Presente, doctor. y Valerie Morán. Estos cuatro, Presente, doctor. buenas tardes. Estos cuatro van a hablar sobre disnea y ortopnea. ¿Ok? Fiorella Neira, Presente, doctor. no, solo son 15, ¿no? Son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 15. Ya, entonces, el grupo que habla sobre disnea y ortopnea, que son Rosalía Marroquín, Camila Mendoza y Cleider Mendoza. Hasta ahí son los que mejor que van a hablar sobre disnea y ortopnea, ¿ya? Valerie Morán, Fiorella Neira y Yadira Pérez. ¿Está Yadira? ¿Está Fiorella? Sí, doctor, presente. Ok. Presente, doctor. Ustedes van a hablar sobre ascitis. Y Luis Torres, Camila Ureta. Luis Torres, ¿está? Sí, doctor, presente. Camila Ureta. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Yanji Valdivia. Presente, doctor, buenos días. Buenos días. Ustedes tres van a hablar sobre edema de miembros inferiores. Lo que se quiere es que ustedes busquen información sobre los signos y síntomas que les he mencionado ahora y cuáles son los datos importantes a tomar en cuenta durante la anamnesis del paciente y durante el examen físico. O sea, al que le toque edema, ¿no? ¿Qué preguntaría sobre el edema y qué signos se puede encontrar durante el examen físico? ¿Ok? 1, 2, 4, 5. Mañana van a hacer una pequeña presentación cada grupo. Vamos a empezar a las 9:15, ¿no? Cada uno va a hablar 20, o sea, cada grupo va a hablar 20 minutos, para que haya espacio para algunas preguntas, algún refuerzo sobre lo que han leído. Una pequeña presentación de PowerPoint, los tres componentes de cada grupo se ponen de acuerdo qué parte van a hablar sobre el signo que les toca, exponen, ¿no? Para que puedan tener una nota que los pueda conocer también más. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? El doctor dijo 20 minutos por grupo. 20 minutos, son 5 grupos, eso da casi 2 horas, ¿no? Ok, gracias, doctor. A las 9:15 y
Dios mediante estamos acabando pues a las 11:15. ¿Ok? 20 minutos como máximo, ¿no? Se entiende. O sea, si pueden hablar toda la información en 5 minutos, sería ideal, lógico. Son 3 componentes de cada grupo, tienen que hablar los 3, entonces yo creo que 20 minutos es en forma adecuada que cada grupo hable. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Doctor, disculpe. Sí, dime. Bueno, externo a esto, por semana nos tocan 4 clases, pero como, bueno, el lunes hemos perdido una clase y el jueves también vamos a perder, nos faltarían 2 clases por completar. Entonces quisiera saber si es que en qué horario de esta semana o qué días podríamos recuperar esas 2 clases que nos faltan. Mira, ayer tuvimos una reunión con la coordinadora, ¿no? Y el tema es que se tiene entendido que van a rotar 2 semanas en cada capítulo del cual está separado, ¿no? El tema, por ejemplo, de cardiovascular van a tener 2 semanas. Entonces, yo no le veo mucho tema de recuperar cuando se van a volver a tocar el tema, ¿no? O no tienen asignado otra parte con cardiovascular en su rotación. ¿Están ahí, chicos? Sí. Voy a revisar. Me parece que cada grupo tiene 2 semanas de cada. Obviamente no van a ser 2 semanas con el mismo profesor, el mismo doctor, pero sí les va a tocar pues en algún momento hacer la rotación, ¿no? Ya, entonces, ¿recuperaríamos esas 2 clases o ya para las siguientes semanas que nos va a tocar? Yo creo que para las siguientes semanas, porque no va a haber espacio, ¿no? O sea, el tema es que el siguiente lunes es otro grupo, ¿no? Otro grupo, entonces es algo complicado hablar de un tema de recuperación, ¿no? Ayer, como digo, tuvimos reunión con la doctora Olenka y lamentablemente pues, el primer grupo va a ser el más perjudicado con todos los docentes porque van a tener pues solo 2 prácticas, ¿no? Porque teóricamente hubiéramos empezado el lunes, pero el lunes no había ningún grupo armado todavía. Es más, todavía hay algunos alumnos que recién se están terminando de matricular, ¿no? Entonces, según eso, creo que no va a haber recuperación. ¿Ok? Ya. Muy bien. Entonces, lo de los grupos está claro. Sobre el trabajo está claro. Sí, todo claro, doctor. Perfecto. Entonces, mañana el delegado, Max, haces una reunión a las 9:15, entramos a las 9:15 y empezamos las exposiciones. ¿Ok? Ya. Listo. Entonces, nos vemos mañana, chicos. Hasta luego, doctor. Pues, cuídense.